Me solicitó la doctora Piccioni que acotara y que lo limitara a 20 minutos para favorecer el intercambio después. Me sumo al agradecimiento de mis antecesores en la invitación, a la procuración, a la presencia de todos ustedes y la posibilidad de intercambiar con todos ustedes la labor que hacemos de la misma manera pero en distintos lugares. Creo que eso es muy rico. La invitación que se me formula es a poner a disposición de ustedes algunas estrategias que uno en el departamento utiliza para atender el tema de las medidas de seguridad y de las internaciones. Respecto a las internaciones, cómo trabajamos el tema de la competencia y algunos aspectos puntuales con el que nos parece tenemos más dificultades. Si bien quiero cumplir este compromiso de desarrollar esto que hacemos nosotros, no puedo dejar de señalar, si bien ya la mayor parte lo desarrolló la doctora Bianciotto, la importancia de este aspecto que, digamos, desde el desarrollo de los derechos humanos es como que se va poniendo cada vez particular interés en las personas de mayor vulnerabilidad. Así se trabajó en la Convención de los Derechos Humanos, más recientemente en las personas con discapacidad, y estamos prácticamente a punto de ver una nueva convención, tengo entendido, de las personas de la tercera edad, los derechos de la tercera edad. Ahora bien, uno también piensa cuánto tiempo nos costó en que la Convención de los Derechos del Niño fuera una realidad entre nosotros. Y la pregunta entonces surge enseguida, ¿cuánto tiempo nos va a demorar poner en funcionamiento que la cultura que genera estos nuevos paradigmas de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad sea una realidad? Y realmente, seguramente ya todos la hemos leído una o dos veces y ya desde el preámbulo, desde los objetivos, desde los principios, uno dice, bueno, ¿qué hago con mi realidad sabiendo que cuenta con pocos recursos? De todos modos, no todo será responsabilidad del Poder Judicial, pero como dijo la doctora, efectivamente nosotros formamos parte del Estado. Entonces, aunque no todo dependa de nosotros, yo creo que mucho podemos hacer. Entonces, van acá algunas ideas de cómo resolver algunas cuestiones prácticas que resolvemos. Digo, hoy cuánto se habla de este proceso de desmanicomialización o de desinstitucionalización, este paradigma que debiera estar en retirada para incorporar esta otra cuestión, ya el hospital, de dejar este modelo hospitalocéntrico en expresión de Kraut por un modelo, como decía la doctora también, de servicios comunitarios, ¿no? Que nos permitan lograr una atención más accesible, más descentralizada, integral, participativa, continua, de carácter preventivo, que evitemos las recidivas, que son tan complejas de atender nuevamente. Y para esto, bueno, es necesario recrear vínculos con la comunidad, trabajar para borrar este concepto de que el enfermo es peligroso. Peligrosa es la enfermedad descompensada, pero no la persona en sí, ¿no es cierto? Trabajar con el aislamiento que padece el enfermo mental y discrecionalizar la intervención judicial en aquellos casos en que la familia, aún con el apoyo de una institución estatal o privada, tiene la posibilidad de convivir con el enfermo. Esto, bueno, necesita obviamente un Estado activo. Otra vez, nosotros formamos parte de este Estado y de un proceso de culturalización que atraviese todas estas prácticas relacionadas con el proceso de internación. No tengo tiempo, pero tengo un largo inventario de situaciones diarias con las cuales uno convive, desde la dificultad para utilizar el teléfono, el fax, la importancia en la redacción de las resoluciones bien completas, de manera tal que estén previstas todas las situaciones, es decir, que el médico evalúe que si corresponde lo interne, si no lo deje en libertad y prever inclusive si no tiene que estar internado, fue llevado hasta ahí, quién lo retorna al domicilio y que permanezca internado el tiempo estrictamente necesario y que lo pueda externar sin necesidad de pedirnos a nosotros la externación, es decir, un auto que se va acordando con los médicos y
con las instituciones, pero digo, tratar de generar esas resoluciones lo más completas posibles. Bien. Paso al tema de las medidas de seguridad. En realidad el doctor Zafrán lo desarrolló prácticamente todo, no quiero detenerme en eso. Yo lo único que a veces, lo único que me gustaría plantear es el tema de las transiciones. Efectivamente, a nosotros nos costó, porque de buenas a primeras, de una situación de poco control, se pasó al otro extremo, y esas situaciones de transición no atendidas debidamente pueden generar, como de hecho nos tocó trabajar, situaciones de tensión. En concreto, en uno de esos pacientes, no teníamos nosotros la causa, pero nos ocurrió que el director de una de las unidades nos dijo: mire, me ordenan poner en la calle a este señor, pero este señor siempre estuvo en instituto, no sabe lo que es la calle, no sabe vivir en el afuera. ¿Cómo resuelvo esto? Mire, plantéselo al juez, si el juez le ordenó, cumple la orden. Bueno, con muy buen criterio, el director tomó contacto con un familiar, se cercioró que tuviera familiares en Rosario, lo vistió, lo cuidó, lo rasuró, lo perfumó, lo puso en un colectivo, y bueno, esperemos que haya llegado, ¿no? Pero digo, estas dificultades que generan realmente dudas, tensiones, y lo mismo ocurrió con el tema de la transición cuando empezaron a cerrar los institutos y esa transición un poco alocada que también vivimos. Nosotros en ese momento teníamos 2 hermanas mellizas que nosotros estábamos haciendo la transición con menores, teníamos un pacto a medida que se aproximaban a la mayoría de edad, nos empezaban a remitir los antecedentes para empezar nosotros a pensar en una institución alternativa o en una solución. En ese proceso de transición entre nosotros se produce la transición, se cerró el instituto y ellas vuelven con la madre que nunca la cobijó, siempre la expulsó. Bueno, obviamente con la madre duraron un mes y ellas volvieron solas al instituto, que era el lugar donde tendrían sus afectos, sus referentes importantes. Bueno, juntos estuvieron ahí ellas 2 meses hasta que se encontró una alternativa, un familiar con quien trabajamos distribuyendo responsabilidades, ¿no? Este juego de postas con el que después voy a desarrollar un poquito más. Y bueno, y así se logró la externación. Pero digo, lo pongo a consideración porque a veces las transiciones creo que nos complican. Con el tema de las medidas de seguridad, lo que hemos organizado es una suerte de comunicación informal con los jueces penales o de ejecución, como para que nos anticipen cuando alguien está en condiciones de ser externado o de producirse la cesación de la medida de seguridad. Y como un reaseguro, tenemos muy buena comunicación con los directores de las unidades, quienes son los que muchas veces nos anticipan esta cuestión. Esto nos permite empezar a trabajar desde antes, no en el momento que se produce el cese, desde antes trabajar la externación. Y en esto nosotros, así en casa, es como que tenemos una clasificación de 3 tipos de posibilidades, que eso nos permite elaborar distintas estrategias. Aquella persona que está con una medida de seguridad pero que tiene familia, y que es una familia continente y que rápidamente el alta va a ser factible y podrá sostener en el tiempo un tratamiento. Para nosotros es muy valioso, algo que también voy a desarrollar enseguida, de la entrevista. Cuando hay una familia, se la asista y en una entrevista uno puede mensurar este grado de contención de la familia. La otra situación es que cese la medida de seguridad pero deba continuar en internación y no tenga familia. Esta opción, de todos modos, la necesidad de que continúe internado nos da un poco de margen cuando no tiene familia y hay que buscar otra alternativa. Lo más complejo es aquellas personas que ya están en condiciones de ser dadas de alta, pero no tienen familiar alguno y deban permanecer entonces en instituciones que no son las adecuadas. Aún para estos supuestos empiezan a aparecer algunas alternativas interesantes. Le cuento la experiencia del Centro Basaglia,
una institución que depende del Hospital Neuropsiquiátrico, lleva el nombre de alguien que trabajó mucho en Italia en el tema de la salud mental con este proceso de desmanicomialización. Y interesante la experiencia porque es una casa que está alquilada en el centro de la ciudad de La Plata. Eso dice mucho, porque también la comunidad, que entiendo yo, debe aprender a hacerse cargo de sus propios enfermos, tuvo que recibir una casa alquilada en donde durante buena parte del día iba a circular personas que pueden parecer diferentes, que lo son, ¿no es cierto? Pero que no hay ninguna dificultad. Entonces, el proceso que tuvo que hacer quien está a cargo de este proyecto, de conversar con el barrio. Y la sorpresa sumamente gratificante de que el barrio no solo no puso reparo a la situación, sino que muchos destinan su tiempo y tienen a cargo talleres literarios, en fin, de muchísimas actividades que donando su tiempo gratuitamente. O sea, realmente fantástico. En el centro del hospital, en el corazón del hospital, también funciona otra experiencia, el CERP, en donde quienes tienen un determinado perfil forman parte de esa comunidad donde organizan su convivencia. Tienen asambleas prácticamente diarias donde ellos organizan, bueno, todas sus actividades diarias. Muchos solamente duermen ahí, muchos trabajan afuera y los que no tienen esa posibilidad, bueno, realizan tareas dentro del mismo lugar donde viven. Digo, hay algunas alternativas, no son las ideales, pero las alternativas. Yo tengo uno que realmente es muy interesante, muy pintoresco, tiene todavía un delirio muy aferrado que es muy difícil trabajar y con eso generar otras alternativas, ¿no? Pero él se levanta todos los días puntualmente a las 7 de la mañana, él deja el hospital, va a misa, porque él es muy cristiano, después se va a una biblioteca y está horas leyendo y retorna prácticamente puntual a las 6, 7 de la tarde. Y esto, un poco, esta confianza se la generó el centro Basaglia, ya no está más en el centro, vive en el hospital, en una sala, pero esta autonomía que le generó el centro, ¿no? Realmente hay cosas que funcionan, realmente es interesante. Bueno, no digo más nada de cómo hemos organizado el tema de las medidas de seguridad. Con el tema de las internaciones, el tema de la competencia, efectivamente el criterio de la prevención y el domicilio del causante marcaban un poco la competencia. Hasta el caso Tufano, que generó un punto de inflexión. No voy a desarrollar los argumentos del fallo, pero es importante señalar estas dos ideas, que hace a un debido proceso legal el derecho a ser oído y de controlar que la internación no se produzca más allá de lo estrictamente necesario. Si eso es así para cualquier proceso, cuanto más, dicen los argumentos del fallo, para personas con mayor vulnerabilidad, como es la que es víctima de un problema mental. Este fallo en realidad fue reproducido, o la idea fue retomada en 2 o 3 fallos posteriores. A mí me gustan mucho los argumentos de Zaffaroni y de Lorenzetti, donde con, nuevamente, argumentos de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este caso Ximénez López, que es un caso realmente muy triste, cuando uno conoce toda la intimidad de la causa, no sé si es algo que nos puede pasar a nosotros, pero no sé, es algo como para abrir los ojos, ¿verdad? El caso Berbisky. Digo, hay un montón de argumentos que tienen un peso que realmente a mí me conmueven y yo estoy convencido de que este es el criterio que debe ser, ¿no? La Corte de la Provincia todavía no se ha modificado mucho, no sé si en definitiva será un criterio que tenderá a consolidarse. Claro, este proceso, este concepto, este criterio, tiene una dificultad, que es que la ciudad de La Plata, que tiene un hospital neuropsiquiátrico muy importante, corre el riesgo de saturarse. Ya estoy viendo a la doctora Di Cosimo, con quien hemos charlado mucho, que se agarra la cabeza. Y es cierto, es una realidad que hay que prestarle atención. Bueno, si fuera así, entre la Corte y la Procuración, habrá que ver cómo se distribuyen los recursos para poder atender esa nueva realidad. Pero también habría que respetuosamente poner en caja al ministro de Salud.
Porque muchas veces, no sé si esta es la causa determinante, pero a mi entender creo que tiene mucho que ver cómo están organizadas y distribuidas las regiones sanitarias y los recursos con que cada región sanitaria tiene. Creo que cada ciudadano debiera poder acceder a un hospital nosocomio próximo a su domicilio para recibir la atención que necesita y no tener que generar largas distancias a un lugar para ser atendido. Y atención, esta es la misma realidad que tenemos con los menores. Yo tengo 4 chicos en Monte Grande a quienes tengo que visitar frecuentemente. Y eso, el problema para mí es grave por la distancia, pero mucho más grave es para la familia, que se tiene que trasladar, que no tiene recursos, que no puede, y sabemos la importancia que tiene para esos chicos la presencia de la familia. Entonces, digo, me parece que salud va a tener que trabajar. Nosotros, los 3 últimos ministros, le hemos planteado esto, pero bueno, se ve que cuesta porque todavía no hay mucha respuesta al respecto. Bien, eso respecto de la competencia. Una cosa que tratamos de hacer, porque eso lo advierte muchísimo la Corte de la Nación, es que en la pelea, en la discusión de la competencia, haya un juez que controle la internación. Eso es fundamental, no desprendernos de la competencia. Si la vamos a pelear, peleémosla, pero sin desatender las condiciones de internación. Bien, de competencia no digo más nada. Yo quería, en estos 5 minutos me dan, desarrollar estas 2 ideas. Una, la importancia de trabajar para evitar, para acotar la internación a una mínima expresión y fundamentalmente evitar las recidivas. Otra vez el proceso de internación. Y en esto creo, y voy a dar 2 o 3 ejemplos nada más, creo que la responsabilidad es muy importante, la del Estado. Nosotros formamos parte del Estado. El Estado tiene que aportar muchos recursos, pero también creo que los recursos muchas veces la comunidad los tiene y es necesario que alguien los relacione para que funcione. Entonces, 2 cuestiones. Para nosotros es muy importante el tema de la entrevista. Todos sabemos que una internación requiere de un informe médico. También todos sabemos las dificultades que tiene la gente para acceder a un certificado médico, y sobre todo, y otra vez, nosotros tenemos como clasificado la gente que viene a solicitar una internación en 4 grupos. El más nutrido, el más compacto, es las personas que pertenecen a una condición o tienen una situación sociocultural de marginalidad o cuasi marginalidad. Otros que son los que tienen una situación económica, cultural importante, pero son cómodos y lo esperan todo del Estado. Y hay dos rubros más, menos significativos, cuantitativamente hablando, pero que existen. Y es el que viene a pedir una internación, pero en el fondo lo que hay escondido, consciente o inconscientemente, es un tema, una conflictiva familiar, y muchas veces también, más pequeño, pero existe la denuncia que hace un enfermo, que viene a denunciar a otro enfermo, familiar, cuando no es el propio enfermo. Por eso es muy importante para nosotros el tema de la entrevista, porque en función de cómo ubiquemos al que viene a demandar la internación, en qué grupo lo ubiquemos, será la respuesta. Si está en el primer grupo, en aquellas personas que marginalmente son más limitados, es a quien hay que prestarle todo el apoyo. Habrá que hacerle el oficio, habrá que llamar a la comisaría, habrá que pasarle por fax el pedido de internación, habrá que hablar con los médicos para generar la cama, porque ellos no lo van a hacer. Y hay otra circunstancia que a lo mejor, si no es ese día, no fue nunca más, porque se cansan y no saben volver. Esto que dice el psiquiatra nuestro, que le pone palabras cómicas a situaciones, ¿no? A veces las instituciones somos especialistas en decir aquí no es, pero además no decimos a dónde es. Entonces es una complicación doble que solemos generar. Entonces, es como que a esta gente que es más vulnerable hay que prestarle más. Al que tiene más posibilidades hay que exigirle más, porque también hay que comprometer a la persona y cada uno se tiene que hacer cargo de sus propios enfermos. Entonces, tiene obra social, busque la obra social, díganos, pida turno, busque la cama y nosotros le hacemos lo demás. Pero
tratamos de generar ese compromiso. Y después están estos dos otros rubros, significativamente menores, pero que existen, y que nos evitan tomar resoluciones apresuradas. Me están pegando, así que no tengo posibilidad de contar muchas circunstancias de cuando nos hemos... de cómo nos hemos apresurado y las consecuencias que esto trae una internación apresurada. En especial cuando, lamentablemente, lo señalo, esperemos que algún día se modifique, cuántas veces lo hemos charlado con Marcelo Brizuela, porque las internaciones muchas veces se generan con la intervención de la policía, y no debiera ser, ¿verdad? Entonces, cuántas dificultades cuando una decisión es tomada de manera apresurada, con las consecuencias que eso genera a priori. Digo dos cositas más y planteo un solo caso de cómo hay que trabajar y cada uno verá con qué recursos cuenta para poder evitar las recidivas. Yo recuerdo el caso de un señor en Los Hornos, donde un día vino Los Hornos a patearme los escritorios porque no podían entender, muchas denuncias penales se habían hecho con este hombre que entraba y salía, entraba y salía. Bueno, obviamente se lo internó rápidamente, pero naturalmente, en un mes, este hombre, bien alimentado, con un tratamiento adecuado, bien medicado, estaba en condiciones de ser dado de alta. Entonces me llama el médico: doctor, acá se lo tengo, ¿dónde lo pongo? Porque los vecinos habían ido a averiguar qué pasaba con él, que no querían saber nada. Entonces, bueno, ¿cómo resolver esta situación, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue convocar a los vecinos, los que vinieron, al médico que lo atendía a este señor, al comisario, como para generar una suerte de trabajo en equipo, una suerte de juego de postas. Entonces yo volví a escuchar a los vecinos que me volvieron a repetir lo que durante 20 años este señor, la manera en que los martirizó. Y me volvieron a, por si acaso no me hubiera quedado claro, me recordaron algunos detalles más. Y realmente tenían razón. No sé cómo no lo mataron. Pero, digo, era una situación compleja. Entonces yo les planteé, bueno, ¿quién pidió una internación? ¿Qué psiquiatra lo atendió? ¿Quién le dio una medicación? Bueno, entonces ahí empezamos el diálogo. Esta persona no es ella peligrosa, la peligrosidad está en la enfermedad descompensada. Entonces, yo quiero que ustedes me den una oportunidad de demostrarles que si él está medicado, él no va a tener estos problemas. Que sí que no, me dio una mano muy importante el comisario que me dice, si el juez le está pidiendo una oportunidad, démosle la oportunidad. Entonces, con ese pacto, ellos me dijeron, no queremos que vaya a la farmacia, bueno, la historia es muy larga, pero vaya a la farmacia, no vaya al supermercado, esté acompañado de su madre y no vaya a un gimnasio donde hacían danza unas nenas y bueno, había habido un episodio. Correcto, esos 4 temas. Entonces yo voy a hablar con el señor, que por supuesto no entendía por qué estaba ahí, que tenía sus derechos vulnerados porque era un señor con un problema de salud mental, pero no era tonto y tenía cultura. Entonces me cuestionaba permanentemente eso. Claro, el diálogo era muy difícil con él, pero en definitiva yo le encontré la manera de que él pudiera sostener el tratamiento y el punto de inflexión era su libertad. Entonces no discutimos más si era correcto o incorrecta su internación y trabajamos sobre lo que a él le interesaba, la externación, su libertad. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer un pacto. Usted me tiene que cumplir estas 4 condiciones. Si usted las cumple, yo le doy su libertad. Que sí que no, llegamos a ese pacto. Entonces, con el comisario quedó que si él, cualquier vecino, advertía que él no cumplía estos 4 puntos, ante la sola denuncia el comisario no dudaba un instante, iba, lo buscaba y lo llevaba al hospital. Y el hospital sabía que para él siempre iba a haber cama. Muy bien. Llegamos a ese pacto, él volvió al barrio y cumplió como una señorita estos 4 puntos. Yo me generé un reaseguro y cada 2 semanas mandaba un asistente social a hablar con los vecinos para ver si percibían el cumplimiento de estos 4 puntos y que efectivamente lo estaban cumpliendo, ¿no? Como para generar en ellos la tranquilidad de que yo estaba preocupado por este pacto y quería que se cumpliera. Entonces es como ganarme la confianza de ellos.
con el tiempo ellos descubrieron de que efectivamente esta cuestión, ¿no? Este concepto de que peligrosa no es la persona, peligrosa es la enfermedad descompensada. Y en más de una oportunidad alguno me confesó, mire, la verdad, alguna cosita exageramos, pero realmente nos da lástima verlo ahora diferente, nos da lástima verlo, y le entendemos esto que nos quiso hacer ver, de que realmente la peligrosidad está en la enfermedad descompensada y no en el enfermo. Con esto lo que yo quise decir, tengo 4 ejemplos más, no tengo tiempo de desarrollarlo, pero lo que quiero reflejarles con esto es que el Estado tiene una responsabilidad muy grande en resolver estas cuestiones. Pero la comunidad también se tiene que comprender, tiene que hacerse cargo, comprometerse, tiene que hacer cargo de sus propios enfermos. Y los recursos, que muchas veces sí le tenemos que exigir al Estado, no sé si todo lo tiene que proveer el Estado, y muchas veces sin darnos cuenta los recursos están. Lo único que hay que hacer creativamente hay que relacionarlos, con lo cual creo que muchas situaciones pueden ser diferentes. Bueno, dejo acá y muchísimas gracias.